buenos días a todos. Eh, bueno, lo que les quiero hablar el día de hoy es acerca de las herramientas utilizadas para ver el tema de la ventilación natural. La ventilación natural es una estrategia de diseño bioclimático que muchas veces no se aplica en los proyectos o se aplica de manera muy esquemática. No sé si ustedes hayan visto proyectos que tienen estrategias de diseño bioclimático y lo que se acostumbra es poner flechas como para indicar cómo se está moviendo el viento o cómo suponen que se va a mover el viento. Eso es, eh, son, vamos a decirlo como flechas mágicas. Nosotros quisiéramos que ocurriera de esa manera, pero realmente no sucede así. O para que suceda así, tienen que intervenir muchas variables para que efectivamente pase. Entonces, existen diferentes herramientas para poder medir ese tipo de escenarios. Aquí en la universidad, ahorita les voy a platicar, tenemos una herramienta excepcional, un túnel de viento de baja velocidad que a continuación les voy a presentar. Seguramente algunos de ustedes ya lo hayan visto, pero si no, ahorita les muestro en qué consiste. Eh, en octubre, el mes pasado, hubo la Semana Nacional de Energía Solar que se llevó a cabo en Puebla y estuve platicando acerca de este tema. Me llama la atención que a nivel nacional siempre surgen muchas dudas acerca de estos temas. Hay poca información realmente desde el punto de vista de la arquitectura, porque pues es una herramienta muy utilizada en ingeniería, el túnel de viento, y la técnica de dinámica de fluidos computacional que a continuación les voy a presentar. Pero en la arquitectura como que todavía sigue habiendo como muchos paradigmas, como que todavía no se conoce muy bien entre los profesionales y es algo que se debería aplicar realmente en todos los proyectos. La ventilación es un aspecto que tiene que ver con sanidad. O sea, cualquier edificio en cualquier región climática tiene que estar ventilado. En otras situaciones, pues debe de existir la ventilación natural para refrescar, por ejemplo, para un clima cálido húmedo. Entonces, la utilización del túnel de viento realmente no es algo nuevo, ya tiene bastantes años. Aquí les presento uno que diseñó el arquitecto Gustavo Eiffel, como los principios de lo que sería un túnel de viento. Y pues bueno, él inicialmente, pues este tipo de herramientas hasta el día de hoy todavía como les mencionaba, se sigue utilizando mucho para el tema de aerodinámica, automovilismo, turbinas de viento, en el área de deportes también se utiliza bastante, pero en la arquitectura tiene que ser utilizado. De hecho, en el reglamento de construcciones de la Ciudad de México menciona una parte en donde cuando un edificio tenga una forma no convencional, así lo mencionan, tiene que ser analizado en un túnel de viento. Eso es por reglamento. Los edificios altos pues deberían de estar analizados en túneles de viento por el tema de la fuerza de empuje del viento. Como dato curioso, la estela de luz que está enfrente de la Torre Mayor, esa fue analizada en unos laboratorios en Canadá. En México, bueno, en la UNAM acaban de inaugurar hace como, no creo que pase más de un año, un nuevo túnel de viento que es capaz de incluso simular tornados. El túnel de viento que tenemos aquí es solamente para nivel arquitectónico, porque el que tienen en la UNAM sí es una instalación bastante compleja. Aquí en la imagen vemos el Burj Khalifa, cómo está dentro de la sección de pruebas del túnel de viento. Sí, aquí la manera en que lo utilizan, pues le conectan unos sensores de presión en toda la superficie y entonces están registrando cuál es la fuerza que tiene el viento y ver y tomar decisiones de diseño. Como ven, este tipo de edificaciones tienen su base más ancha y la parte alta termina en punta.
Esto es porque a mayores alturas la velocidad del aire aumenta. ¿Por qué? Por la capa límite. Cuando estamos a menor altura, pues hay muchos obstáculos como edificios, árboles, y entonces eso hace que el aire vaya frenándose. A mayores alturas, pues el viento tiene más fuerza y por lo tanto los edificios tendrían que terminar en esta forma. Por ejemplo, el edificio, la torre de Pemex, todo lo ubican. Como ven, tiene la sección normal, bueno, regular, desde la base hasta la parte superior. Y tiene problemas para el helipuerto. De repente se forman muchas turbulencias en esa zona y es difícil que un helicóptero pueda descender en esa zona. Bueno, esto es lo que les mencionaba de las normas técnicas, que los edificios tienen que estar estudiados en túneles de viento cuando tengan formas irregulares o de que sean edificios altos. Ese es el túnel de viento de la UNAM. Por su configuración es de circuito cerrado. El túnel de viento que tenemos aquí en la universidad es de circuito abierto. Es decir, tiene una entrada de aire y tiene una salida. En este túnel, pues es totalmente, digamos, rectangular. Hay dos tipos de túneles, el cerrado y el abierto. Eh, Como les decía, en este túnel de viento de la UNAM, pues pueden hacer un montón de estudios. Este es el túnel de viento que tenemos aquí en la UAM. Recientemente se cambió no sé si alguno de ustedes haya visto, si lo ha visto ahorita en la posición donde está o donde estaba, se cambió de lugar, se acondicionó un espacio para que pudiera estar el túnel de viento. ¿Por qué? Porque para hacer las mediciones en este tipo de instalación se necesita mucha precisión. Si ustedes, por ejemplo, a la hora de estar haciendo pruebas en el túnel de viento, llegaran a pasar, por ejemplo, en la parte frontal del túnel, en donde hace la succión del aire, empieza a hacer modificaciones. El aire se empieza a mover diferente en la zona de pruebas. Y entonces, para que nosotros podamos hacer un trabajo científico, tenemos que tener reproducibilidad del fenómeno. Si estamos viendo cada vez algo distinto, eso no es bueno. Entonces se cambió a una posición nueva, el túnel ya tiene nuevos instrumentos, de hecho, ya está mucho más equipado. Y ahorita se pueden hacer pruebas desde visualización, que ahorita les voy a mostrar cuáles son algunas de las técnicas de visualización o de medición. Si nosotros hiciéramos un corte de este túnel de viento, se vería así. En donde del lado izquierdo, donde ven los tubos en color blanco, esa es la zona en donde está succionando la instalación el aire. ¿Y cómo lo succiona? Tiene 4 motores de 5 caballos de fuerza cada uno. Esos están al fondo. Lo que hacen los motores es succionar el aire para forzarlo, el aire, y que atraviese por la sección de pruebas. No sé si alcanzan a ver, más o menos en medio, se ve ahí un modelo como una casita con una base. Ahí es en donde se ponen los modelos a escala, ¿sí? Estos tubos en color blanco son los tubos estabilizadores. Lo que hacen estos tubos es, por ahí pasa el aire, y lo que se trata es de que el aire pase lo más laminar posible. Es decir, que pase lineal, que no pase turbulento. Porque si a la hora de que el aire hace contacto con el volumen y está turbulento, es muy difícil medirlo. De hecho, la técnica de dinámica de fluidos computacional, son simulaciones por computadora que hace o trata de reproducir el mismo fenómeno, es muy difícil que pueda reproducir turbulencias como ocurre en la realidad. Eso, de hecho, no se ha podido hacer. Lo que se hace es un promedio de lo que sucede, nada más. Pero que te diga, esto es lo que ocurre en la realidad, eso todavía no se puede hacer. Por eso, cuando se hacen cualquier tipo de estudios con viento, se tiene que utilizar como herramienta principal la parte física, es decir, un túnel de viento. Cuando
las grandes compañías, por ejemplo, BMW, o, de automóviles, balística, cohetes, paracaídas, aviones, todos están sometidos primero a pruebas de túneles de viento. Por lo que les menciono, la naturaleza turbulenta del flujo es muy complicada y de hecho para hacer una simulación de esas se necesitan computadoras no convencionales. Entonces, regresando aquí a la instalación, no solamente es poner ahí el modelo y ver qué es lo que pasa. Tienes que saber tiene que estar calibrado la instalación para ver realmente qué es lo que pasa dentro de la zona de pruebas donde se pone el modelo a escala. Se le llama, bueno, es una calibración o es una caracterización del túnel de viento. Ahorita todavía no está calibrado. Este túnel hay que hacer mediciones otra vez dentro de la zona de pruebas. Esto se hace con una herramienta que se llama un tubo pitot tipo L. O sea, es básicamente un tubo que se mete en diferentes zonas dentro de la zona de pruebas. Se hace como una red, una retícula, de forma transversal. Y entonces se va midiendo cada uno de los puntos para ver el perfil de velocidad de lo que ocurre a diferentes velocidades. Este túnel de viento, del lado derecho ven un aparatito en color blanco. Es un variador de frecuencias. Con este aparato ustedes pueden estar cambiando las velocidades del túnel. Pienso que está sobrado. O sea, es una herramienta bastante poderosa. Si ustedes aumentan a la máxima frecuencia, la maqueta se vuela. Así, de la fuerza la avienta. Entonces tiene que ser una maqueta sólida. De preferencia, cuando se utilizan modelos a escala, tiene que ser en acrílico. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver cómo se está moviendo el aire. Eso que les comentaba hace un momento de esos cortes esquemáticos y entonces está la flechita de cómo se mueve el viento y cómo sale. Es cierto que por un lado, para poder llegar a esas conclusiones hay que tener un poco de experiencia para ver qué es los posibles escenarios de cómo se podría mover el flujo de aire, y eso lo obtienes haciendo pruebas experimentales. Entonces, este túnel tiene una metodología de uso. Como les comentaba, no puedes llegar únicamente y meter tu modelo y empezar a medir. No sé si ustedes hayan visto en el laboratorio de bioclimática, hay un túnel hay un túnel pequeño que le llaman el túnel de humo. En ese sí puedes meter tu maqueta y entonces lo prendes y se ve el humo y cómo se están moviendo los hilos de humo y ver cómo se movería el viento, ¿no? En este túnel nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, cuál es la temperatura del sitio, del lugar. ¿Cuál es la temperatura que hay en ese lugar? ¿Cuál es la humedad? ¿Por qué tenemos que conocer estas variables para poder hacer las mediciones? Porque la densidad del aire va cambiando a lo largo del día. No es lo mismo medir en la mañana que a mediodía que en la tarde. Entonces, si ustedes quieren medir en este túnel de viento en la mañana y después en la noche, van a encontrar que el flujo se está moviendo de manera diferente. Y si ustedes quieren quieren comparar resultados con algún caso de estudio, pues les va a salir todo el tiempo diferente porque se está midiendo en tiempos diferentes. De preferencia se tiene que hacer un estudio para ver cómo está la densidad, o más bien con un término más coloquial, la presión atmosférica. Bueno, yo hice la maestría utilizando este túnel de viento y cuando lo utilizamos pusimos una estación climática muy cerca del túnel para ver cuáles eran justamente esas condiciones. También medimos al interior, o sea, tenemos las dos mediciones. Entonces, esta parte de la medición es muy importante. Aquí en la imagen se observa esa estación que les menciono. Se van registrando los datos y
pues una computadora los va guardando. Es importante, no es lo mismo hacer mediciones en sitio que tomar mediciones que busquen en alguna fuente. Por ejemplo, no sé, en el Servicio Meteorológico Nacional, que digan, bueno, quiero los datos de la Ciudad de México. Sí, pero ¿de qué zona, no? Porque no es lo mismo Tlalpan que Azcapotzalco. Entonces, se necesitan datos duros, más precisos, y para eso se requiere una estación climática. Lo malo es de que pues se necesitan muchísimas horas para tener una idea de qué es lo que está pasando. Muchas horas de medición. Porque no puedes medir un día y decir, a lo mejor ese día fue lluvioso, y no puedes decir que la Ciudad de México es lluviosa, ¿no? Por ejemplo. O a lo mejor ese día hubo mucho calor, no puedes decir que es cálida. Entonces se requiere de un tiempo prolongado de medición. Y entonces, pues bueno, va saliendo la información, se va comparando para ver cuál sería el mejor horario para la medición. Y entonces, ya que tenemos ese dato, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer mediciones de tipo cuantitativas o cualitativas. Las técnicas de visualización, que más bien serían cualitativas, hay bastante bibliografía que habla de las técnicas de visualización. Hay muchísima bibliografía. Cuando ustedes se meten al tema de mecánica de fluidos, se dan cuenta que pues ahí eso está súper desarrollado. Nosotros como arquitectos de pronto a lo mejor lo vemos solamente una pequeña parte, pero ya la parte de ingeniería pues ya lo tienen así como que bastante estudiado. Y para eso hay técnicas de visualización. O sea, ¿cómo quieres ver ese flujo que estás observando? Cuando uno enciende el túnel de viento y se empieza a mover el aire, pues no tiene color, no lo puedes ver. Entonces para eso se pone una máquina de humo para poder hacerlo visible. Tiene que ser algo de baja densidad, en este caso como el humo, porque si hubiera partículas, pues esas partículas tienen un peso y entonces hacen que el flujo se mueva distinto. Entonces, les voy a hablar de la técnica que nosotros utilizamos de visualización para hacer algunas pruebas. Nosotros utilizamos iluminación láser. Esta es una sección del túnel, solamente la sección de pruebas. Si ven en el diagrama, hay un tripié con una cámara y hay unas tapas que lo que hacen es cerrar completamente la zona de pruebas y que no entre nada de luz exterior, solamente la iluminación láser. Dentro de la zona de pruebas se pone el modelo a escala, ¿sí? Con esta base giratoria. ¿Por qué se puso esa base giratoria en esa posición? Porque cuando se hicieron estas mediciones, el túnel estaba calibrado. Entonces nosotros sabíamos que más o menos a esta altura el aire se movía con menos turbulencia. Como les comentaba, si el aire llega turbulento al modelo, es muy difícil estudiarlo. Porque imagínense, a lo mejor quieren estudiar en un edificio cómo se están formando las turbulencias generadas por las mismas esquinas del edificio, por ejemplo, o la misma volumetría. Si el flujo ya viene turbulento, entonces no tienes manera de medir. Por eso es que el flujo tiene que ser de tipo laminar o que venga lo más sin turbulencias para observar realmente qué es lo que está pasando con ese modelo a escala. Entonces, bueno, aquí se puso la base. Esa base se puede graduar como para ver diferentes orientaciones, saber qué es lo que pasa en diferentes ángulos. Y entonces con esto podemos ver, por ejemplo, si abrimos una ventana, ¿realmente se está ventilando por esa abertura o no? Resulta que la geometría del edificio determina cómo va a ser la circulación del aire al interior.
O sea, no basta únicamente con orientar el edificio hacia los vientos dominantes. Si tu volumetría a lo mejor tiene una forma irregular, y esa forma irregular a su vez hace que ese flujo, digamos, laminar se descomponga, se vuelva turbulento, y entonces al hacerse turbulento o caótico, no tiene una dirección específica como de acceso, y se está moviendo por todos lados, pero no está entrando de manera más directa por esa abertura. Por eso es muy importante hacer estudios en diferentes ángulos y qué es lo que está pasando. Y si partimos desde ese punto de que la volumetría o la geometría determina cómo va a ser la ventilación, ya tenemos un punto de diseño importante. O sea, en algo que sea, en una región que sea muy importante, en un cálido húmedo, por ejemplo, el viento va a determinar cómo va a ser la forma. Entonces ya no partimos únicamente de una propuesta de diseño simple, sino que ahora tomamos como punto de vista cómo viene el viento y cómo puedo hacer que entre más fácilmente al interior. Y para eso pues hay que estar jugando con las formas y estarlas sometiendo a pruebas de túneles de viento. Miren, de lo que les comentaba acerca de la máquina de humo, pues bueno, ahí se ve colocada, se ve del lado derecho la máquina de humo, y pues ahí se están sacando las fotografías. Y entonces como resultado tenemos esto. Y entonces, ¿qué es lo que podemos estudiar con este tipo de imágenes? Al hacerlo con iluminación láser, lo que están haciendo, hagan de cuenta que están haciendo cortes, como si estuvieran cortando el aire, ¿no? Por así, entre comillas, ¿no? Y entonces pueden ver cómo se están formando los vórtices. El tema de las vorticidades también es un tema sumamente estudiado, complejo. Hay libros únicamente que hablan de vórtices. Y es que en la parte de aeronáutica, por ejemplo, o automovilismo, si no diseñas correctamente la geometría del auto, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes lo ven, cada vez los automóviles son cada vez más aerodinámicos, ¿no? Ya no son tan cuadrados como en el pasado. Porque al hacerlos de esa manera, pues pueden, digamos, atravesar más fácilmente el aire. O sea, presenta menos resistencia y se puede mover pues más fácilmente a través del aire, y por esa situación gasta menos combustible y se puede mover más rápido. Así de importante es. Y en las edificaciones, el estudiar la aerodinámica de las edificaciones, efectivamente podemos ver cómo viene el aire y cómo podemos introducirlo a la vivienda o evitarlo, ¿no? También ese es otro punto. Entonces aquí en la imagen, como pueden ver, si es un corte, y entonces se divide por cuadrantes. Aquí lo dividimos en 4 cuadrantes. Y entonces vemos cómo se están moviendo las vorticidades en cada uno de esos cuadrantes. Y se describe. En esta imagen vemos un barrido. Este barrido se hace en computadora también. Cuando tú haces un estudio de dinámica de fluidos, haces diferentes cortes para estudiar más fácilmente cómo se está moviendo el flujo de aire. Es más fácil estudiarlo así que de manera tridimensional. ¿Por qué es más sencillo? Porque de manera tridimensional, como el flujo se mueve para todos lados, es difícil describirlo. En cambio, cuando tenemos secciones como las que vemos aquí en la imagen, es más fácil decir cómo se está moviendo algún vórtice, por ejemplo, o cómo se está recirculando el flujo de aire. Ese es desde el punto de vista experimental. Pues ya una vez egresados es difícil que tengan acceso a un túnel de viento. Entonces lo tendrían que hacer por computadora. El punto aquí es que para utilizar la computadora se recomienda que tengan experiencia en la parte experimental, porque la computadora les va a arrojar algún resultado y el resultado va a ser espectacular, tal vez, ¿no? Y dices, pues está bien, sí, seguro que está bien. Entonces hay que ver que efectivamente todo se haya hecho correcto, porque de eso depende de decisiones de diseño.
Entonces aquí vemos algunas imágenes con unos aviones. Y pues bueno, repetir que la técnica de dinámica de fluidos computacional quedaría como, o sea, teniendo en cuenta que la parte fuerte es la parte experimental, ¿sí? Teniendo la parte experimental, pues se hace una comparación. Y entonces con la técnica de dinámica de fluidos computacional podemos hacer este tipo de análisis. Analizar desde el punto de vista de las aeronáutica, ¿no? Para diseñar turbinas de viento. Incluso para los deportes, pues también se utiliza. ¿Sí? En la arquitectura, como ven aquí en la imagen del lado izquierdo superior, son los cortes que hicimos en la parte experimental. Les decía, ocurre exactamente lo mismo. Y entonces, con esta técnica podemos ver, diseñar aberturas para ver renovaciones de aire, ahorros energéticos, predicciones de los niveles de confort térmico para los ocupantes, ¿sí? Estudios de las presiones de viento sobre el edificio. También con esto pues se puede ver el tema del HVAC, que también se puede hacer una simulación, como se ve en la imagen del lado izquierdo inferior. En la parte urbana también es muy importante para ver, cuando quieres ver cómo se está moviendo el viento alrededor de un edificio, tienes que considerar lo que hay alrededor, porque a menos de que tu edificio esté en el desierto, pues está bien. Pero siempre tenemos obstáculos, siempre hay árboles, siempre hay edificios, y hay que ponerlos a la hora de hacer un estudio de dinámica de fluidos, hay que considerarlos. Bueno, en la parte experimental también. Sí, y entonces nos da una idea aproximada de lo que sucede con la técnica de dinámica de fluidos computacional, pero tenemos que también tiene su metodología a utilizar esta técnica. Hay que ver cuál es el modelo de turbulencia que se va a utilizar, es decir, el conjunto de ecuaciones que se van a utilizar para que resuelva algún problema. Esos modelos de turbulencia, lo que hacen es, por ejemplo, hay conjunto de ecuaciones que resuelven como vórtices más pequeñitos. A lo mejor en la arquitectura no es tan importante porque son volúmenes más grandes, pero algo más de diseño industrial, algo más pequeño, es muy importante saber cuál es el modelo de turbulencia que se va a utilizar. Por eso también, de hecho en la bibliografía lo dice, para utilizar la técnica de dinámica de fluidos computacional, no todos los ingenieros lo utilizan. Regularmente son los mecánicos, pero sí se requiere un cierto nivel de experiencia para ver qué es lo que estás haciendo, porque como les decía, al final tienes un resultado, y ese resultado pues van a tener un resultado, pero ahora sí que la computadora va a aceptar los datos que le metas, y si son correctos o incorrectos. Por eso es muy importante conocer primero desde el punto de vista experimental, y luego pues hacer múltiples simulaciones por computadora y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y eso sería todo.